Para esto, uno de nuestros pilares fundamentales digamos, de pensamiento, de discusión, y que nos dio, quizás en la primera reunión, nos dio un norte y nos enseñó cosas a las cuales no teníamos ni idea, a las cuales nos estábamos ya viviendo o lo que nos podemos enfrentar, lo hicimos de la mano de una investigadora, una profesora venezolana reconocida nacional e internacionalmente, la doctora Carlota Pérez, quien es reconocida autora de libros como Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, investigadora experta en las consecuencias y oportunidades de los grandes cambios tecnológicos para el desarrollo. Es profesora honorífica del Institute for Innovation and Public Purpose de la University of College of London, en la Universidad de Sussex, Inglaterra, y también en el Toltec de Estonia. Y nos abrió el pensamiento, y sobre todo nos creó un reto enorme, grandísimo, un reto que nos obliga a dejar de vivir de las glorias del pasado, un reto que nos obliga a entender la coyuntura, pero también a romper los atavismos que se nos han creado por los años que hemos vivido. Para eso nos hicimos una serie de cuestionamientos, como por ejemplo, ¿cuál es el rasgo que consideramos que estará presente en la sociedad venezolana para el año 2035? ¿Cuáles son las áreas de avance tecnológico que se estiman fundamentales para soportar el potencial productivo de Venezuela 2035? Y preguntas como estas, que son muy densas, que nos generan un gran cuestionamiento, una gran duda si somos posibles, porque nos toca romper esa camisa de fuerza de la cotidianidad. Esas preguntas conseguimos respuestas en ellas, y sobre todo conseguimos un norte para seguir profundizando con una gran cantidad de expertos en la respuesta, en el pensamiento, en el estudio, en la visión de la doctora Carlota Pérez, a quien quiero darle la bienvenida a nuestra asamblea y cederle los micrófonos para poder, esta vez como espectadores, deleitarnos con lo que nos va a presentar, y sobre todo para comenzar a soñar en un futuro posible, en un futuro de inclusión, de singularidad, en un futuro de conocimiento, un futuro de inteligencia, y un futuro donde todos los venezolanos podamos tener igualdad de derechos y deberes, y sobre todo equidad de oportunidades. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Es realmente muy esperanzador para los que estamos en la diáspora ver el entusiasmo de ustedes, ver cómo están pensando en el futuro, dispuestos a echar adelante dentro de todas las dificultades. Es admirable y es un honor que me hayan invitado en esta primera sesión. Bueno, Venezuela 2035 en el nuevo contexto mundial, porque las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años. ¿Cuáles serían las oportunidades y cuáles las exigencias para el éxito? Eso fue lo que me pidieron que dijera. Vamos a ver qué puedo hacer. La primera pregunta es ¿cómo ha cambiado el mundo? Luego, oportunidades para América Latina, y finalmente, condiciones del éxito. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Bueno, una cosa muy importante que no es tan fácil observar si uno no está dentro del mundo de los mercados mundiales es la hipersegmentación de todos los mercados. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Luego, el funcionamiento en redes, cadenas de valor y sistemas de innovación. La importancia de un nuevo tipo de empresas especializadas, las EPICs, empresas pequeñas intensivas en conocimiento. También les hablaré un poquito de ellas. Que la educación es ahora la base del progreso nacional e individual. La educación es clave, es el activo más importante que puede una persona tener. Antes era la casa, pero ahora es la educación, es lo que determina todo. Y lo mismo para las empresas. El éxito es cuánto capital humano tiene a disposición para innovar y avanzar. Luego está el hecho de que China acaparó las industrias de fabricación en masa. Esto es muy importante entenderlo porque a veces pensamos que podemos hacer lo que hicimos antes, una sustitución de importaciones, importando partes, haciendo. Eso ya es casi imposible de lograr exitosamente en el contexto mundial, puede que en alguna esquinita.
La globalización está en proceso de rediseño. Una de las razones por las cuales eso está ocurriendo es la pandemia. El descubrir de pronto que todos los protectores había que importarlos de China y que si China hubiera estado en una pandemia espantosa, quizás no se habrían podido ni fabricar ni importar, le hizo comprender a muchas empresas que eso de buscar solo mano de obra barata no era suficiente y que es necesario pensar en términos mucho más estratégicos, hay que pensar en la resiliencia, hay que pensar en las posibilidades de adaptación y es posible que haya un rediseño gradual de la globalización que podría favorecernos en algunas cosas, por ejemplo, la posibilidad de hacer el procesamiento de las materias primas en nuestro continente, en nuestros países, porque al mismo tiempo tenemos el asunto de la transición verde, que obligaría a tratar de reducir la cantidad de transporte marítimo, la cantidad de transporte aéreo, de cosas que pueden reducirse si se hacen en el país de origen. Entonces puede haber muchos de estos cambios. Esto todavía no está totalmente claro, está en discusión, pero es importante tenerlo en cuenta. Luego está el rumbo verde, socialmente sustentable. Ya comenzó, está claro, y gracias a la pandemia también, que las revoluciones tecnológicas destruyen mucho y cuando uno termina viendo cuál fue el resultado de todo ese proceso de destrucción creadora, como lo llamaba Schumpeter, se da cuenta que el problema social se ha agravado enormemente, especialmente en los países avanzados, pero también en los dos continentes que no se beneficiaron tanto de la globalización, que son África y Latinoamérica. Luego, las tecnologías de la información influyen en todo. Por cierto que especialmente en las formas de comercialización, y eso abre muchos caminos que antes no estaban abiertos. Y por último, una cosa súper importante, el acceso a Internet es tan importante hoy como el acceso a la electricidad, como lo fue antes y como lo es todavía. Y obvio, Internet sin electricidad no funciona, o sea que estamos hablando de dos cosas absolutamente esenciales para cada uno de los habitantes de nuestro país y para cada una de las empresas, de los pueblos, todo el territorio tiene que estar completamente cubierto por Internet. No sé si ese tipo de cosas se pueden lograr con este gobierno, pero al menos comprender que eso es importantísimo es algo que tendríamos que empezar y si tenemos la posibilidad de un cambio, pues tendremos muy claro que eso habría que hacerlo. Entonces, empecemos por mirar con más detalle algunas de estas cosas. La hipersegmentación de los mercados, por ejemplo. Todos los mercados se han hipersegmentado. Antes, los mercados estaban más o menos en esta área, commodity y un poquito lejos de commodity. Hoy pasamos del commodity, que es el producto estándar, a los productos a la medida adaptables al cliente, tipo los blue jeans que uno le entrega las medidas totales y le llegan como un guante. Persona por persona, los automóviles ahora. Luego tenemos los nichos de especialidad cada vez más numerosos, de tal forma que tenemos, desde el punto de vista de los commodities, la competencia es fundamentalmente en precios. Eso significa que hay que tener ventajas de costos y en dominio de la tecnología de procesos. Pero cuando nos movemos hacia los productos adaptables al cliente y a la medida, la competencia precisamente pasa a ser en adaptabilidad. Ventajas en acceso a clientes, calidad, flexibilidad, respuesta rápida, aunque sean más caros. Que esa es la diferencia en términos de la ganancia posible cuando uno se mueve más hacia acá. Pero cuando nos movemos hacia arriba, vemos que mientras que en la parte del commodity tenemos rentabilidad alcanzada mediante alto volumen, en mercados que requieren bajo costo, calidad básica y entrega confiable, si nos movemos hacia los nichos, tenemos alta rentabilidad por calidades especiales, altos precios, competencia por diferenciación, innovación, tecnología, marcas y patentes.
Y claro, lo que uno trata de hacer es moverse de este sitio hacia las esquinas más rentables. Y esto se aplica por igual a las materias primas, a las manufacturas y a los servicios y a cada una de las actividades en la cadena de valor. Porque además ustedes saben que es otro de los grandes cambios que ha ocurrido, que las grandes empresas se han, como ellas llaman, componentizado. Y entonces se quedan con lo más importante, con lo que es clave en su proceso de producción y hacen outsourcing, offshoring o lo que sea, mandan a otro país o a empresas especializadas pequeñas, todo lo demás que no es su núcleo de especialidad. Así que en todo, en las actividades de la cadena y en todos los productos se da esta hipersegmentación. Les voy a dar algunos ejemplos de posicionamiento para que tengan más claro de lo que se trata. Productos básicos, maíz, hierro, acero, partes automotrices, fíjense, eso ya es un producto básico del que compite por precio. Televisores también ya son productos básicos, discos duros, obviamente, servicios de atención de llamadas que ahora están por el mundo entero. Turismo de playa. El turismo de playa compite en precios terroríficamente. Pero si nos movemos arriba, nos encontramos con que son especiales y cobran mucho más los alimentos orgánicos, los aceros especiales, una posible madera anticomején que pudiéramos desarrollar, bacterias que digieren derrames, por ejemplo, chocolate o ron de alta calidad, cosa que tenemos y que tengo entendido que estamos exportando con éxito a pesar de las condiciones, turismo de aventura o de observación de aves, siendo nosotros un país con una naturaleza absolutamente espectacular. No sé si en este momento se podría, pero en un futuro sí. Productos adaptados, ensaladas ya empacadas. A Inglaterra llegan todas las mañanas un avión entero para llenar varios camiones de ensaladas empacadas en Kenia según lo que los supermercados pidieron la tarde anterior. Ese es un enlace que se mantiene constantemente. No sé cuánto tiempo va a durar dado la tendencia ahora a reducir ese tipo de utilización de combustibles fósiles para movilizar mercancía. Interpretación de datos a distancia, pueden ser geológicos, pueden ser médicos, servicios técnicos o personales, el turismo de salud. En la India traen aviones enteros de gente a hacerse operaciones de cadera, porque en Inglaterra hay unas colas largas en el servicio de salud para ese tipo de operaciones. Entonces les dan el viaje, el paseo, los ejercicios, todo, y los devuelven enteritos. Luego, en los productos únicos, bueno, cosas como grandes edificios, el Museo de Bilbao, el Estadio de Pekín, el Teatro de Oslo. Por cierto que el Teatro de Oslo está hecho todo de una madera absolutamente preciosa, increíble, que es no combustible. Entonces ya están haciendo edificios de varios pisos con esas maderas. Proyectos complejos de ingeniería, instrumentos de bio-nanotecnología, aplicaciones de inteligencia artificial o turismo en Chichén Itzá, porque solo hay un Chichén Itzá, o en Canaima, porque hay solo un Canaima, esperemos que sobreviva. Y claro, como les decía antes, muchos avances se logran de modo incremental mediante un reposicionamiento apropiado, pero apoyándose en lo aprendido y en las ventajas ya construidas. O sea que el que ya sabe lo básico se puede ir moviendo o hacia adaptados o hacia especiales en términos de innovación tecnológica, pero con piso sólido. Uno no puede saltar a algo de lo que no sabe nada. Bueno, a veces se puede, pero es mejor siempre tener piso sólido y empezar a moverse de a poquito, experimentar y seguir adelante por ahí. Luego pasamos del aislamiento a la inserción en diversos tipos de redes. A lo largo de la cadena de valor,
acuerdos desde los insumos iniciales hasta la comercialización final, diferentes tipos de empresas, grandes, pequeñas, en diferentes países, depende. Eso también está cambiando. ¿Cómo se van a hacer ahora las redes tratando de reducir exceso de movilidad? Alrededor de una gran empresa, bueno, esas son las grandes empresas globales ahora, tienen desagregación interna, externalización y diversas formas de inversión conjunta, contratos o colaboración local o a distancia. Y uno tiene oportunidad de meterse en esos nichos, de servir a alguna empresa con alguna especialidad que uno ya tiene. Las redes, clústeres o plataformas de empresas pequeñas o medianas usualmente combinan cooperación y competencia, la llamada competencia. Las empresas comparten gastos en investigación y desarrollo, en entrenamiento de personal, incluso en comercialización internacional, tienen centros de mostrario de sus productos, tienen servicios comunes de todo tipo, pero cada una sigue siendo una empresa independiente. Una incorporación inteligente a redes adecuadas, locales, nacionales o globales, brinda ventajas de acceso a tecnología y a mercados. Otra cosa, cada empresa moderna es un sistema innovador abierto, enriquecida por los flujos de información y las ventajas de la colaboración. La empresa, se me quedó una cosa sin traducir. Con redes, con usuarios, con competidores y con proveedores. Con los usuarios, información sobre requisitos en el uso, campo de prueba, feedback del cliente. Estoy segura que a ustedes les han preguntado muchas veces, ¿qué opina usted sobre nuestro? Y entonces le ponen, por favor, dedíquese un tiempo, le vamos a dar un premio, queriendo siempre tener mucha información de los clientes, porque esa es la dirección para la innovación. Luego, las redes con competidores, apoyo mutuo, de nuevo la competencia, frontera tecnológica, economías de escala, conjunta, riesgos y costos compartidos, información, etcétera, y con los proveedores, teniendo, por supuesto, los insumos y los servicios que dan los proveedores, pero también información sobre productos, tecnología, apoyo mutuo, cooperación técnica. A veces la empresa le financia al proveedor el desarrollo tecnológico, la mejora de sus productos, porque cada producto, cada parte, cada elemento que da un proveedor influye sobre la calidad final del producto de la empresa que lo usa. Las empresas aisladas están en desventaja en costos y en información. Y sin innovación no hay futuro. Los sistemas de innovación suponen la existencia de un conjunto de proveedores especializados. La red de empresas productoras está rodeada de lo que llaman un sistema de innovación, formado por las universidades, laboratorios de investigación, empresas de consultoría, empresas de ingeniería, servicios técnicos de diferente nivel de especialización. Todo eso constituye como si dijéramos la infraestructura técnica de la empresa. Hay tres fuentes de infraestructura muy importantes, obviamente todo lo que es red de carreteras, electricidad, agua, lo clásico. Entonces ese es uno de los elementos. Y el otro muy importante, nuevo, es de la infraestructura para la innovación y por supuesto que Internet y todo lo que tiene que ver con la informática como base para la modernidad de la empresa es la otra infraestructura necesaria. Y es importante, aunque siempre se pueden usar cosas del extranjero precisamente gracias a Internet, es muy importante tratar de montar esas redes localmente. Y gran parte de esa red son empresas pequeñas de alta tecnología. La calidad y especialización de la red de apoyo define la competitividad y la atracción del espacio nacional o regional para los locales y para los extranjeros que puedan querer venir a invertir. Promover la red y fortalecerla, es crucial para el éxito de todos.
Le quiero hablar un poco de la nueva heterogeneidad entre empresas pequeñas, porque les mencioné antes las empresas pequeñas intensivas en conocimiento, las EPICs. Son dos tipos de empresas ahora, no todas las pymes son iguales. Las pymes, las pequeñas, medianas y microempresas tradicionales con diversos niveles tecnológicos, son distintas de las EPICs, las empresas pequeñas intensivas en conocimiento. El éxito de las pymes depende del modelo de negocios, del manejo empresarial y emprendedor, de la mejora continua y de la calidad de sus relaciones con proveedores, clientes y competidores. O sea, la vieja empresa pyme, esa que estaba en un rinconcito y hacía siempre lo mismo, a esa la tenemos que ayudar a salir de esa tradición inmóvil y empezar a modernizarse. Pero por otro lado tenemos a las empresas que son modernas para empezar, porque están basadas en gente de muy alta capacitación técnica. Su éxito depende del conocimiento de sus integrantes, de la innovación constante, de la permanente elevación de sus capacidades y de la calidad de sus redes de interacción, cooperación e información. Fíjense que en todo está este asunto de las redes. Las empresas asociándose, ayudándose. La diferencia entre empresas que están incorporadas a redes y empresas aisladas en cuanto a sus resultados ha sido demostrada, que es enorme. Estas son dos formas distintas de ser modernas, competitivas, rentables y durables. Requieren formas distintas de apoyo financiero. En particular, generalmente las pymes tienen algo de capital físico, de cosas que pueden poner como colateral en financiamiento. Las EPICs generalmente, aparte de sus computadoras y su software y esas cosas, cuestiones de laboratorio, realmente no tienen cosas que puedan permitirle financiar, y muchas veces se encuentran con el problema de que no consiguen financiamiento porque casi que tienen que poner la casa para conseguir el préstamo, y además tienen ingresos muy desiguales. Entonces son unas empresas que son a la vez frágiles y poderosas, y hay que saber ayudarlas, hay que buscar. La banca tiene que empezar a inventar algo para emparejar el ingreso de empresas así y ofrecer algo que sea una especie de crédito rotatorio que pueda facilitarles la compleja situación mientras crecen, porque esas empresas necesitan demanda y al principio tienen poca demanda y eso va creciendo, pero son importantísimas y vale la pena estudiar el caso. Y claro, lo que pasa es que las EPIC son cada vez más indispensables para las empresas grandes. Entonces son las empresas grandes las que deberían de alguna manera favorecer el establecimiento, crecimiento y estabilidad de ese tipo de empresas que les dan los servicios técnicos esenciales. Entonces llegamos a las oportunidades para América Latina. Lo primero que tenemos que entender es que las oportunidades de desarrollo son un blanco móvil, precisamente porque el progreso se da por revoluciones tecnológicas. Y la oportunidad que aprovecharon los asiáticos ya pasó. Las estrategias que trajeron esos éxitos no sirven para los éxitos de mañana. La revolución informática y la globalización, incluyendo el salto de Asia, por supuesto, han transformado de nuevo el contexto para el desarrollo. La comprensión del nuevo contexto es esencial para poder diseñar estrategias viables y efectivas. ¿Podríamos acaso identificar un espacio complementario con Asia? ¿Cuáles son las condiciones en Asia? Abundancia de mano de obra extremadamente barata. Claro, la nuestra es barata, pero en condiciones un poco peculiares. Alta especialización en productos ensamblados. Ahora ya llevan 20 años, 25 años de aceleración, ya ellos ensamblan con ayuda de computadoras, empresas que uno se tarda 1 hora en recorrer a todo lo largo de la empresa y están haciendo un producto tras otro. O sea, es una cosa ya superiorísima a lo que fue la producción, la fabricación ensamblada en los países
de Occidente. La otra característica es el crecimiento por incorporación de nuevos consumidores y nuevos territorios. O sea que allí está ocurriendo ese estirarse de todo, esparcirse por China misma, entrando cada vez más adentro, cada vez cubriendo más de todo el territorio chino y además por toda Asia, donde es probable que ellos vayan pasándole los productos más sencillos a los países más pequeños a su alrededor, creando una especie de gran red de producción. Eso está empezando a ocurrir y es probablemente el camino que sigan. Y alta y creciente demanda de importación de materiales y alimentos por su insuficiencia en recursos naturales. A ellos les sobra la gente, pero no les alcanzan los recursos naturales. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nuestra especificidad y nuestras ventajas. Abundancia y variedad de recursos naturales. Mucha menor densidad poblacional, incomparable. Somos un continente vacío comparado con Asia. Tradición de capacidades en recursos naturales y su procesamiento. Esto es muy importante porque la sustitución de importaciones en realidad no nos enseñó a diseñar productos ensamblados, fabricados, sino que nos enseñó a ensamblarlos. Una que otra Siemens hizo diseños, etcétera, pero en términos generales, la idea era simplemente importar las partes y ensamblarlas y hacerlo cada vez mejor, pero más nada. Pero resulta que con las industrias de procesos y los recursos naturales uno no tiene más remedio. Si usted va a hacer salsa de tomate, tiene que poder recoger los tomates y trabajar con los tomates de una vez. Y si usted si va a sacar petróleo, pues tiene que aprender a trabajar en el mismo sitio. Usted no puede agarrar nada más que un pedacito del proceso. Usted tiene que cubrir todo desde los recursos hacia adelante. Y si uno mira las capacidades que América Latina tiene, están muchísimo más en las industrias de procesos y en los recursos naturales que en la fabricación. También América Latina está cerca de los mercados de alto consumo. Claro, Venezuela está en una posición particular que más bien está con Occidente, mientras que los países que están en el Pacífico pues pueden mirar hacia China y Japón y Asia en general. Pero siempre hay el Canal de Panamá y mil cosas. Ahora, la especificidad y ventajas no solamente son las que teníamos antes, sino también las que nos da el contexto global. Una de ellas es la perspectiva de aumento en el nivel promedio de precios de energía, materiales y alimentos con y sin procesamiento. O sea, es muy probable que haya aumento de precios con todas sus desigualdades en los recursos naturales. Y lo otro es que hay una apertura a la colaboración estratégica por parte de las empresas productoras y usuarias de recursos naturales. Hasta ahora, las empresas que se han globalizado de verdad, son las de fabricación. Las empresas de procesos no se han globalizado plenamente. Algunas porque fueron buscando energía barata para hacer aluminio, qué sé yo, eso un poquito más. Pero esencialmente todavía no lo han hecho. Es más, sería posible pensar en acuerdos para la industria de procesos asociada a los recursos naturales. Entonces la pregunta es si podríamos dar el salto al desarrollo usando los recursos naturales como plataforma. Eso escandaliza a un gentío. Con recursos naturales. Eso es el que está pegado a los recursos naturales está perdido. Pues no, sí. Ahora se puede con recursos naturales. Las ideas sobre el rol que juegan en el desarrollo han cambiado históricamente. A fines del siglo XIX y comienzos del XX eran una gran ventaja, un activo importantísimo para el desarrollo y para su financiamiento. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, los países escandinavos, todos dieron un salto, claro, unos más grandes, unos más lejos, otros no tan grandes, pero avanzaron muchísimo gracias a su dotación de recursos naturales en la primera globalización, desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial.
en el siglo XXI son de nuevo una ventaja y una oportunidad. Ya en el siglo XX, obviamente, para la producción en masa, lo que importaba, la ventaja estaba en la manufactura. El que tenía recursos naturales andaba mal y eso es lo que les dio mala fama. Aparte, por supuesto, de la tal maldición de los recursos naturales que tiene que ver sobre todo con la corrupción. Pero en el siglo XXI tenemos ciertas cosas tecnológicas importantes. La hipersegmentación de la que le hablé es de base tecnológica. Los mercados reconocen materiales y alimentos especiales, los reconocen como más valiosos y por lo tanto pagan más. La naturaleza protegida es un activo cada vez más importante. En el gobierno anterior de Brasil, los noruegos estuvieron pagándoles para mantener la selva amazónica no tocada. Por cada hectárea, qué sé yo, tenían un negocio de pagar por eso. Y claro, existe en el mundo una cantidad de gente comprando vouchers de recursos naturales, porque hay, bueno, una política un poquito extraña. Pero en todo caso, el mundo valora la naturaleza protegida. Nosotros tenemos en el país una especie de mostrario geológico y natural impresionante. Tenemos casi todos los posibles tipos de clima, todos los posibles tipos de aves. Si lo pudiéramos proteger, si lo pudiéramos conservar y utilizar inteligentemente de una manera sustentable, sería maravilloso tanto para producción, reconstitución de tierras, agricultura regenerativa. Muchas de las cosas nuevas que se están haciendo se podrían hacer y hay cultivos que se pueden hacer en tierras áridas ahora que además generan captura ambiental, captura del CO2 y otras cosas incluso en tierras áridas en las que no estamos creciendo nada. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer ahora con los recursos naturales y tenemos muchos. Y en América Latina tenemos todos grandes recursos y capacidad tecnológica en agricultura y en procesos, como les decía, por las peculiaridades de la sustitución de importaciones. Pero vamos a revisitar las ideas sobre recursos naturales. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Los precios tienen tendencia al alta por límites naturales, es decir, como hay más desarrollo y es probable que la globalización todavía se extienda a muchos países más, incluida América Latina, los recursos naturales, mientras se sigue el crecimiento, pues se va llegando al tope y es muy probable que vayan al alza. Aunque la volatilidad no va a cambiar, eso continuará y la corrupción seguirá siendo un problema en muchos países. Pero la naturaleza de los mercados, que pasamos de solo commodities a la hipersegmentación, sabiendo que podemos nosotros mismos utilizar las tecnologías que están relativamente disponibles, al menos por un tiempo, para hacer esos cambios y están en las universidades. Nuestra gente estudiando, la diáspora está también conociendo. Crecimiento de la demanda será muy fuerte en los países emergentes, excepto para petróleo y carbón, cuando pase este primer periodo. Y hay que alimentar a los millones que están llegando a la clase media en el mundo. Se espera más o menos 1 billón en los próximos 10 años. Gente nueva, con ingresos, y esperemos que más. El dinamismo tecnológico es mucho mayor, facilitado por las TIC, la biotecnología y la ciencia de materiales, y impulsado por la diferenciación de la demanda de los fabricantes y del consumo. La gente ahora, hay unos que son vegan y otros son orgánicos y otros sí son vegan pero comen pescado y los otros qué sé yo, y también hay gente que no quiere. Hay todo un mundo de diferenciación que permite nichos
para complacer a diferentes áreas del mercado. Y por supuesto que los fabricantes también, unos quieren materiales biotecnológicos, otros están dispuestos a reducir la cantidad pero seguir usando los viejos materiales y así sucesivamente. Y los tipos de innovación. Antes las tecnologías de proceso para reducir costos y enfrentar peculiaridades en la minería, en la agricultura, etcétera, era lo único, pero ahora tenemos innovación en productos especiales y adaptados a la demanda con mayores márgenes de ganancia y posibles barreras de entrada. Eso quiere decir que está cambiando el contexto, y cuando cambia el contexto hay que cambiar las ideas y también las políticas. Y las industrias de procesos no son menos industria que las de fabricación. Para eso les voy a dar una lista rápida de cuáles son las industrias de proceso y sus redes de innovación y operación. Y estoy hablando de las más clásicas: minería, metalúrgica, química y petroquímica, materiales a pedido, pinturas y esmaltes, ganadería, agricultura, hidroponía, agroindustria, biotecnología, pesca, acuicultura, madera, papel, cerámica, vidrio, envases y empaques, energías renovables, refinación, electricidad, nanotecnología, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno de ellos con productos básicos y especialidades. Todo eso, y al mismo tiempo requieren múltiples servicios de ingeniería y construcción, diseño, adaptación, mantenimiento, servicios de software y sistemas, fabricación de bienes de capital, equipos e instrumentación, servicios de laboratorio, investigación y desarrollo, conservación y empaque. Imagínense ustedes que nosotros pudiéramos hacer investigación y desarrollo para que el sabor de nuestras frutas pudiera conservarse intacto. La gente no conoce lo que es un cambur manzano, no tienen idea lo que sabe un verdadero mango, no saben lo que es una lechosa. Todo es un tomate margariteño. Todas esas cosas son desconocidas. La gente come un cambur que sabe horrendo y nada, porque todo el esfuerzo de investigación y desarrollo en relación con la alimentación ha sido fundamentalmente que las frutas sean bonitas, que sean parejitas, y los vegetales también, que sean bonitos a la vista y que duren mucho. Sabor, valor nutritivo, ¿qué es eso? Bueno, eso ahora va a cambiar radicalmente, y ahí tenemos nosotros un espacio al que podríamos aspirar. Transporte, mercadeo y distribución, todo estándar, adaptados, especializados, servicio técnico al usuario, inteligencia de mercados, abogados de patentes y negociación de contratos, formación de personal especializado, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos prácticamente una economía entera. El camino es, por supuesto, la constante elevación tecnológica del capital humano y las empresas, la mejora de los productos y la densificación de las redes de apoyo. No les puedo decir lo suficiente acerca de la importancia de las redes de apoyo, de formación de redes. Nos encontramos entonces con un nuevo modo de pensar en los recursos naturales, crear y fortalecer redes de innovación y cooperación desde bienes de capital y servicios hasta empaque y despacho. La producción de recursos naturales nos podemos ocupar de innovación en inversión, incluyendo exploración y en todo lo que tiene que ver con preparar el terreno, y luego todo lo que son los procesos de transformación, más empaque, marca, etcétera, transporte, mercado y distribución. Y por otra parte, todo un mundo de equipos, insumos, servicios, I+D, más ingeniería, y todo ayudando, interconectado, ayudando a la economía y ayudando a todo este conjunto. Por cierto que no, vamos a dejar allí, se me complica la vida y se alarga mucho. Una estrategia sistémica con interacción entre todos los integrantes de la red. Es un sistema de aprendizaje e innovación intersectorial. Rara vez se hacen innovaciones individuales solitas en un solo espacio. Generalmente hay varios integrantes porque toda innovación tiene complejidades. Y ese sistema de aprendizaje y ese sistema de innovación intersectorial beneficia a todos los productores, no importa lo que estén produciendo, porque una vez que una economía empieza a ser innovadora y la gente aprende a conectarse, eso ayuda a todos. Los grandes, los pequeños, los medianos, los que están en un sector y en otro.
Pero las industrias de procesos no son grandes empleadoras. Utilizan mucho capital humano, personal altamente calificado. Y personal calificado, incluso los trabajadores tienden a ser calificados también. Entonces se necesita un modelo socialmente sustentable, aparte de que cada empresa puede tratar muy bien a sus trabajadores dentro del mundo de la industria de procesos. Pero necesitamos perseguir dos metas distintas y complementarias: crecimiento económico y posicionamiento global por una parte, y pleno empleo y bienestar para todos por la otra. Y esas dos cosas están estrechamente relacionadas. Es muy difícil tener crecimiento económico en un país donde no haya un nivel razonable de justicia social. Estos son entonces, tenemos que encontrar dos modos distintos e integrados de abordar estas dos cosas. Y se me ocurre establecer una estrategia dual con políticas y redes de apoyo diferenciadas, que sería una estrategia incluyente para Latinoamérica, un modelo dual integrado, no como el que teníamos antes, que teníamos la economía informal y la economía formal completamente separadas. En este caso tendríamos procesos convergentes y sustentables de crecimiento e innovación. Por una parte, lo que llamaríamos los sectores remolque del crecimiento, redes productivas alrededor de los recursos naturales constantemente modernizadas, y estas estarían en constante interacción con el mundo, con sus tecnologías competitivas para los mercados globales. Por otra parte, economías locales especializadas e interconectadas, haciendo el desarrollo diferenciado de cada rincón del territorio, basado en la vocación productiva local, qué sé yo, el queso telita o la mermelada de la señora tal, o unas tierras maravillosas con las que se pueden hacer ladrillos. Ahí es cuestión de irlas identificando, si se identifica o se promueve. También todo lo que son las posadas, eventualmente en un futuro podríamos traer turismo a posadas, a muchas que actualmente creo que todavía están. Todo esto podría ser para el mercado interno o para la exportación. Hoy en día se exporta todo tipo de cosas, porque existe la tienda de productos especiales naturistas, y está la tienda que vende solo medias de todos colores en todos los aeropuertos. El que haya viajado seguramente la habrá visto. Y apoyado en pleno acceso a Internet. No les puedo decir suficientes veces que todo esto depende de Internet, porque si uno no tiene Internet en el pueblito, los jóvenes no se van a quedar allí, ni tampoco va a ser posible crear una industria si uno no tiene cómo comunicarse. O sea, Internet, más Internet, más Internet, si no, este plan no funciona. Habrá otras maneras de hacerlo quizá. El objetivo de esta parte es crecimiento y generación de divisas, es decir, esos son los sectores que realmente producen el ingreso nacional en grande. Pero el objetivo de estas es elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales, porque por supuesto que en las ciudades también, aunque la idea sería tratar de evitar la migración hacia las ciudades para todo ese hacinamiento, los barrios, toda esa cosa terrible, criminales, donde tienen que vivir los jóvenes en condiciones terribles. Si fuera posible que el campo fuera maravilloso, pues todo eso, pero eso es un sueño para más largo plazo, pero es una posibilidad. Y entre los dos estaría un Estado promotor activo, financiador y facilitador de consenso y de iniciativas locales, con políticas diferenciadas. Es distinto apoyar a estos sectores que a estos. Capital humano, fondos, infraestructura. No creo que sea realista pensar en eso con este gobierno, pero es algo para tomar en cuenta hacia el futuro, como una de las posibles soluciones. Pero tenemos que encontrar alguna solución para incorporar a toda la población. Una nueva interpretación del rol e importancia de las empresas pequeñas de ambos tipos.
es muy importante entender este asunto de las empresas pequeñas. Lo de las EPIC ya se lo he tratado de explicar, pero lo de las empresas pequeñas como empleadoras, hoy en día toda la población en la gran industria yo creo que en ningún país se logra en realidad. Casi siempre hay muchísimo más empleo y actividad en otra capa que es toda la capa de las pequeñas empresas. Pero nosotros lo que tenemos ahí es mucha informalidad. Necesitamos encontrar la manera de hacer de esa informalidad otro tipo de mundo, un mundo de empresas pequeñas, apoyadas en red, con unas redes de comercialización que logren que todas las cosas que esas empresas producen sean distribuidas. Necesitamos unas redes de comercialización para poder realizar esa posibilidad de que todo el mundo tenga un tipo de empleo estable, sólido, y es muy importante que acabemos con el populismo de ambos extremos, y esa es una de las maneras de hacerlo. Entonces, las empresas pequeñas son importantes para el crecimiento de cada país, la demanda interna y externa, para la generación de empleo reduciendo la economía informal, para atraer inversión extranjera, especialmente con la red de EPIC si logramos formarla, para la competitividad de las grandes corporaciones, precisamente por las EPICs, para retener en el país las capacidades en alta tecnología. Eso es lo que son las EPICs. Y la gente, si tiene la posibilidad de ejercer su profesión de alto nivel en su propio país, y si su país lo acoge, pues estará muy feliz de hacerlo. Casi nadie está contento de estar en la diáspora. Para aprovechar el espíritu emprendedor local. Hay mucho, bueno, nada mejor que este horror de situación para descubrir el espíritu emprendedor del venezolano. En la diáspora yo estoy asombrada del nivel de innovación, del nivel de emprendimiento, del espíritu que tienen los venezolanos afuera, y más sorpresa todavía descubrir la cantidad de emprendimientos dentro de Venezuela, la cantidad de pequeños exportadores de productos de todo, es asombroso. Quizá el modelo rentista no permitió que eso se conociera, y ahora sí lo vemos. O quizá es la dificultad, que la gente se crece en la dificultad. También podríamos sacar provecho de las especialidades locales para reducir el hacinamiento en las ciudades, si fuera posible que la gente retornara a unos pueblos prósperos, que eso es otra gran montaña a escalar. También sirven las pequeñas empresas para elevar la calidad de vida de toda la población y para realizar lo que el populismo promete y no cumple. Es importantísimo que se demuestre que es posible mejorar la vida de la gente sin populismo. Eso América Latina va a tener que aprenderlo, porque estamos yendo del tumbo al tambo, de un extremo al otro, creyendo en pajaritos preñados, como decimos nosotros. Comprender el nuevo contexto y saber aprovecharlo es crucial para las empresas, para quienes las apoyan y para el país entero. Las condiciones del éxito. Esto me costó mucho. ¿Qué puedo yo decirles a los empresarios venezolanos que son las condiciones del éxito? Yo les puedo decir a los empresarios de otros países que el Estado es crucial, que no ha habido ningún salto al desarrollo sin participación del Estado. Pero en Venezuela no podemos contar con un Estado inteligente, competente, que haga lo que tiene que hacer para realmente montar un proceso de desarrollo, aprovechar oportunidades, tener una estrategia y llevar al país a dar un salto, no importa cuán buenas sean las oportunidades. Entonces me dije, bueno, digamos que comprendemos que para dar un salto al desarrollo se necesita el Estado,
pero que para que tengan éxito muchas empresas y que podamos levantar algunos elementos, algunos espacios de la economía, no necesariamente es posible que se pueda hacer sin ese apoyo. Entonces, aunque ningún país en la historia ha tenido éxito en dar el salto al desarrollo sin una promoción fuerte, clara e inteligente de la innovación y la educación por parte del Estado, si miramos hacia atrás, Estados Unidos, Alemania, Suecia, a fines del siglo XIX, todo el Estado súper activo. En Estados Unidos los aranceles eran 65% en promedio a fines del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial prácticamente. Alemania promovió cárteles entre todos sus sectores industriales y además, y protección también, protección, subsidios, todo tipo de cosas, muy claro, vamos a ir por delante de los ingleses. Lo mismo los Estados Unidos, ellos iban a adelantarse a Inglaterra, que era por supuesto la reina de los mares, la Pax Británica, etc. Suecia, lo mismo. Por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón dio un salto que llegó a segundo país en el mundo antes de que China le quitara el puesto. Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur desde los 70-80, Japón con el MITI, súper activo el Estado, y los 4 tigres asiáticos, bueno, con todo tipo de apoyo del Estado clarísimo, además con un sistema educativo poderoso, al igual que Japón, donde era ingeniería técnica forzando, incluso con una cultura que casi que llevó a muchos jóvenes al suicidio, de tan fuerte que era, porque era un consenso social que la educación era importantísima. Y China, por supuesto, desde los 90, bueno, ahí ni se diga, y el Estado dirige todo. Pero ninguno lo ha hecho sin un sector privado dinámico. La fórmula hasta ahora ha sido innovación más educación más Estado, o quizá al revés, educación más innovación más Estado más mercado. Muy importante el sector privado dinámico y acción concertada de consenso en el espacio global. Esta es la historia, así es como ha sido, aunque digan los del libre mercado exagerado que el libre mercado lo ha hecho. Ningún país está súper comprobado por todos los historiadores, ninguno lo ha hecho sin acción del Estado. Pero el sector privado tiene que ser dinámico, tiene que competir, tiene que ser, si no, tampoco sirve. O sea, un Estado papá no resuelve el problema, tiene que ser un Estado promotor. Pero entonces, ¿cuáles pueden ser las condiciones del éxito de las empresas si no podemos contar con el Estado? Bueno, en primer lugar, reconocer el nuevo contexto y no insistir en volver al modelo anterior. Y el modelo anterior no es solo el rentismo. El modelo anterior también es el modo como hacíamos negocios. O sea, ya les hablé de todas las cosas. La cuestión de las redes, por ejemplo, no existía. Las EPICs tampoco. O sea, no teníamos una noción de que la innovación era central. Y eso tenemos que entenderlo y no volver atrás. Armar redes de colaboración con otras empresas dentro y fuera del país. Esa es otra cosa que rara vez hacíamos, porque además la noción de competencia era muy primitiva. Era como que ocultarle al otro porque yo estoy haciendo, mientras que ahora la tal competencia es una manera de decir, ok, los dos nos apoyamos aquí, pero peleamos allá, en el mercado allá, pero aquí trabajamos juntos. Y así, bueno, en muchísimos casos la Unión Europea financia 5 o 6 empresas que hagan la parte inicial del desarrollo tecnológico y después cada una se va y le hace su diferenciación y compite. Entonces, ese es el nuevo modelo. Luego, algo importantísimo, tratar a todo el personal como socios en el esfuerzo. Yo comprendo y sé que ustedes lo están haciendo. Es importantísimo por varias razones. Una es lo del populismo. O sea, obviamente no queremos que Venezuela se convierta en una Argentina con los peronistas constantemente amenazando con su modelo, porque eso sería lo que ocurriría. Pero sobre todo porque ahora, como es necesario innovar,
es necesario que el personal se siente identificado con la empresa. Entonces, si el personal siente que la empresa no tiene el más mínimo interés y no está realmente apoyándolo y la empresa gana y el trabajador no, entonces no tiene éxito. Entonces son razones grandes. El éxito de la empresa depende de eso y el éxito del país depende de eso. Luego, utilizar inteligentemente a la diáspora. La diáspora está lista a ayudar y la gente está en todas partes, en todos los países, en los países más recónditos hay venezolanos hoy en día y sobre todo los más capacitados están más regados todavía. Entonces, eso, utilizarlo como redes para el comercio, para información, para asociaciones, para mil cosas. Y por cierto, para la educación, que todos los que estamos fuera estamos dispuestos a que se monten cursos allá y nosotros los damos desde afuera para apoyar a las universidades que están tan golpeadas. Y claro, desplegar valentía, paciencia y perseverancia. Perseverancia ante la adversidad, paciencia ante los obstáculos, valentía, valentía, porque eso es lo que son ustedes, unos valientes. Así los vemos desde afuera. Dadas las circunstancias, la meta es muy ambiciosa, el esfuerzo tendrá que ser muy grande y el éxito dependerá de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que lo bueno de la tecnología es que estando usted en Londres, nos ha podido regalar esta magnífica charla. Lo malo es que no podemos estar en un auditorio para que pueda recibir un aplauso de pie, porque nos ha dado no solo una ilustración de lo que puede ser nuestro futuro, sino seguramente también nos ha abierto un poco más los ojos de lo que los venezolanos tenemos que cambiar. El reto del liderazgo gremial empresarial, el reto del empresariado, el reto de los trabajadores, del Estado, de los políticos, de cómo se interrelaciona el Estado con la economía y cómo la sociedad tiene que dibujar su futuro. Hoy usted nos ha permitido con mucha humildad traer ese conocimiento y nos abre las puertas a un nuevo camino para esta institución.